Buenos días. Buenos días, señorías. Aunque no esté, agradecerle al ministro que tenga la deferencia de venir al Senado a explicar, a presentar sus proyectos de ley. Creo que es de los pocos, el único que con cierta regularidad lo hace y creo que es un factor a agradecer. Yo quiero empezar la intervención de defensa de este veto que presento en representación de Iniciativa per Catalunya Verds junto con el senador Joan Saura, una vez más denunciando el disparate legislativo que estamos llevando a cabo. Vamos a discutir 37 proyectos de ley en 2 meses, 9 proyectos de ley en este pleno, y esto es un disparate. Esto de mesurar la legislación a partir del peso, de la cantidad de papel que eres capaz de imprimir y de poner encima de la mesa, creo que no sirve para nada. Les quiero recordar que el 36% de los proyectos de ley que hemos discutido en esta legislatura lo han sido por procedimiento de urgencia. Hoy también. Lo cual quiere decir que este Gobierno o es incapaz de realizar una cierta planificación legislativa o es que este Gobierno, voluntariamente degrada el trabajo de los legisladores. Y quiero una vez más reiterar que el Senado sigue sin reformar. No solo sigue sin reformar, sino que lo estamos degradando con la mala calidad del trabajo legislativo que realizamos en estas condiciones. Yo, para defender el proyecto del veto, voy a seguir el hilo argumental que ha utilizado el ministro en su comparecencia, en su presentación, y también en aspectos que no ha dicho hoy aquí, pero que dijo en la defensa que hizo en el Congreso. El ministro Montoro ha afirmado, en primer lugar, que el sistema tributario es un espejo muy fiable de la situación de un país. En el Congreso decía de la moral de una sociedad, yo añadiría de la moral de un gobierno o de los gobiernos. Su modelo fiscal y la equidad de sus impuestos nos dicen de qué países estamos hablando y de cuáles son sus objetivos y ambiciones. Tiene toda la razón. Y luego haré referencia a un aspecto tan central que informa, que explica, que justifica un modelo tributario y un sistema fiscal. Como siempre, realizo una crítica a la herencia recibida. Esto es un clásico de esta legislatura, para pasar a continuación a una loa de la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha justificado tanto la subida de los impuestos como la rebaja recientemente aprobada. Un breve comentario a la amnistía fiscal. Ha subrayado la implicación de este Gobierno en la lucha contra el fraude, en la potenciación llevada a cabo de la agencia tributaria. Ha hecho referencia, como no podía ser de otra manera, a la publicidad de los condenados por fraude fiscal y ha cerrado, como también suele hacer, con una encendida defensa de las bondades económicas, sociales y de mejora de la equidad de nuestro sistema fiscal. Pero miren, señorías, a pocas semanas del final de la legislatura me permitirán que en la defensa de este veto haga un breve resumen del mandato del Gobierno Rajoy. Y a diferencia de lo que opina el ministro de Hacienda, creo que los pilares básicos sobre los que este Gobierno ha construido sus políticas eran y son erróneos. Ustedes, señorías del PP, prisioneros de su ideologismo neoliberal y de su supeditación a los dictados de la Troika, han realizado un diagnóstico incorrecto de los motivos de la crisis y el tratamiento dado ha tenido efectos nefastos. Y no solo hablo de los niveles de paro, de los incrementos de las desigualdades producto de sus políticas, del altísimo nivel de pobreza y de pobreza infantil. No solo hablo de una deuda desbocada. Nos sorprende, creo, a todos y a todas, que el ministro de Hacienda nunca hable de la deuda pública que tiene este país. Estamos casi al billón de euros, al 100% de nuestro PIB, y la deuda no existe. Es una especie de misterio que solo se puede explicar y justificar porque, como es un dato negativo, no interesa hablar de él. Hablo también de que su política proactiva, la única que han realizado, ha sido la devaluación interna como factor para ganar competitividad. Pero, señorías, seguimos instalados en el mismo modelo productivo de baja calidad. Es decir, no hemos aprendido nada de esta crisis. Es cierto que hay crecimiento. Luego haré referencia a él. Es cierto que hay creación de empleo. También lo matizaré. Pero es que nosotros no hemos aprendido nada, este Gobierno no ha aprendido nada de los motivos de la crisis. Que no solo fueron la crisis financiera y cómo nos afectó, que no solo fue la burbuja inmobiliaria, sino que especialmente es que España tiene un modelo productivo de bajísima calidad.
y donde se da el crecimiento, donde se está generando empleo, siguen siendo nuestros sectores de muy baja calidad y sectores muy frágiles y muy vulnerables a cualquier coyuntura o circunstancia global económicamente negativa. Crecemos, sí, pero ¿con qué costes sociales? Crecemos, diga lo que diga, señor ministro, gracias a Draghi, al precio del petróleo, a la convertibilidad del euro, a la inestabilidad de otros destinos turísticos. Crecemos gracias a un ajuste muy duro impuesto a las clases populares. Crecimos, sí, pero de forma desigual, con mayores desigualdades sociales. Crecen las rentas del capital, pero no las del trabajo. Y antes lo decía, seguimos siendo muy frágiles. Miren lo que nos ha pasado estos días pasados con la crisis china. La economía española es una economía que crece, pero insisto, con pilares muy frágiles y esto lo hace muy vulnerable. Y estamos creando un empleo, que es evidente que los datos de empleo crecen respecto a los años de destrucción de empleo, pero también es un empleo precario y en sectores también, insisto, muy vulnerables. Decía el señor Montoro que el sistema tributario es un espejo de la moral de una sociedad, y esto es verdad. Y en nuestro país se pueden distinguir con claridad dos sectores. Una ciudadanía comprometida y consciente de sus responsabilidades fiscales, la mayoría, y una minoría parasitaria e inmoral apoyada por los gobiernos. Gobiernos como este. Un gobierno que en los momentos más agudos de la crisis se permitió una amnistía fiscal que ni logró los objetivos, los ingresos por los que se justificó y representó una verdadera afrenta hacia los contribuyentes. En España el modelo fiscal no es equitativo. Que para el PP los socialistas lo hicieran peor. Este ahora no es el debate. El debate ahora es de qué hace el gobierno de Rajoy, de cuáles son sus políticas y de qué leyes nos presenta. Y miren, yo critiqué, mi partido criticó con mucha fuerza cuando Zapatero dijo aquello que bajar impuestos era de izquierdas. Creemos que fue un grave error. Pero respecto a derecha e izquierda les pondré unos datos. En 2003, el último año completo del gobierno de Aznar, en plena bonanza económica, el ingreso por el impuesto de sociedades era de 22.000 millones de euros. El 2007, en plena expansión económica, casi de 45.000 millones de euros. El 2011, el último año socialista, 16.611 millones de euros. El 2014, datos de la agencia tributaria, 18.713. Lo que no ha dicho el señor Montoro es que son 1.232 millones menos que el 2013. Hemos perdido del 2013 al 2014 1.232 millones de ingresos y 2.000 más que el 2011. Todo sea bienvenido, pero tampoco es para tirar cohetes. Y mire, la cotización de las grandes corporaciones era del 3,8, como ha dicho el señor Montoro, pero es que actualmente es del 5,3. Es decir, este gobierno sigue instalado en una prima de las grandes corporaciones. Perdón. Señorías, en el 2014 se han incrementado todos los impuestos, excepto el de sociedades. El de sociedades, antes decía, ha decrecido en 1.232 millones de euros. Pero es que el 68% de los incrementos que se han producido en 2014 respecto al 2012, el 68% se basan en impuestos indirectos, con lo cual seguimos instalados en un sistema, digamos, poco equitativo, ya que los impuestos indirectos son los menos progresivos que existen. Más datos. De las 35 empresas del IBEX 35, 34 están presentes en paraísos fiscales. En 2013 se contabilizaban 810 filiales, un 44 más que el 2012. La inversión española en paraísos fiscales representa el 24, casi una cuarta parte del total de la inversión en el exterior. Y un 12,4% es inversión circular, es decir, inversión que sale de España y vuelve al país después de pasar por un paraíso fiscal. El 26,4% de la inversión española en el exterior son préstamos de empresas españolas a sus filiales. Y otro dato, según datos de la agencia tributaria, el tipo efectivo que pagaron las grandes empresas en 2013 fue, lo decía antes, del 5,3%, mientras que las pymes pagaron un 16%. ¿Qué equidad hay
en un impuesto de sociedades donde las pymes pagan el 16% y las grandes corporaciones pagan el 5,3%. Pues me pueden decir, bueno, es que con los socialistas era 3,8%, pero menuda ambición. ¿En qué han mejorado ustedes? ¿No? Aquí viene tanta palabrería para luego solo justificar el crecimiento de 1,5 puntos cuando las pymes, insisto, pagan casi 3 veces más que las grandes corporaciones. Antes de hablar del compromiso y la efectividad de este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, quiero hacer referencia a otro aspecto que siempre se ignora en los debates sobre fiscalidad y que este Gobierno nunca hace referencia, y es la elusión fiscal. Es decir, todos aquellos instrumentos legales que existen porque el Gobierno quiere para eludir impuestos. Estoy hablando de la SICAV, estoy hablando de las empresas de tenencia de valores extranjeros, estoy hablando de los abusos de los precios de transferencia, de los préstamos intragrupo, de la deslocalización de intangibles y de toda una serie de figuras que permiten que en este país las grandes corporaciones, las grandes fortunas, eludan sus impuestos. Y eso nunca sale a debate. Y este Gobierno, respecto a estos mecanismos de elusión fiscal, nunca ha hecho referencia. Y creemos nosotros que también es un factor que grava la equidad del modelo tributario español. Y si malo es la elusión, peor es el fraude fiscal. Estamos hablando de casi 60.000 millones de euros, de los que el 72% proviene de las grandes empresas y grandes fortunas, a estas grandes empresas y grandes fortunas que no solo se les permite eludir, sino que a su vez defraudan. Está claro, y hay muchos estudios, que si fuéramos capaces de recaudar la mitad, que nos pondría en la media europea, de lo que se defrauda fiscalmente, incorporaríamos casi 2,5 puntos de PIB en ingresos tributarios. Y quiero hablar también de la agencia tributaria. Según el ministro de Hacienda, este Gobierno la ha reforzado. Esto es una gran mentira. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria y recordar que a lo largo de este mandato, de esta legislatura, la agencia tributaria ha estado envuelta en polémicas, escándalos, ceses, etc. Les podría recordar el caso NOS, las donaciones, los escándalos respecto a las donaciones al Partido Popular, el cese en una inspectora que llevaba el caso de la gran empresa Cemex, que fue acompañada de la dimisión del jefe de dependencia de control tributario y aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Este día podría estar hablando de los 320 ceses, dimisiones y cambios realizados en las principales y más sensibles áreas de la agencia. El último, muy reciente, el cese del delegado de la agencia tributaria en la región de Murcia. A razón del cese, haber facilitado al magistrado encargado la información pericial del caso de corrupción de Novo Cartago, que afecta a lleno PP de Murcia. Una agencia tributaria, por otra parte, colapsada, más de 1.400 funcionarios están en auxilio judicial, nada menos que la cuarta parte de los inspectores, maltratada presupuestariamente, falta de personal, estamos por debajo de la media de la OCDE. Tiene una agencia que el ministro de Hacienda dice que va a reforzar. Pero la va a reforzar de tal manera que la disposición final octava del proyecto de ley de reforma del modelo tributario nos dice que esta ley, como todas estas últimas leyes que estamos aprobando, no puede representar ningún incremento del gasto de personal ni de recursos. ¿Cómo va a reforzar la agencia tributaria si añade una disposición final que dice sí, pero sin que cueste un duro? O es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o, señorías, no se entiende. Y quisiera finalizar haciendo referencia a dos aspectos. El modelo tributario español, sus defectos, estamos hablando de que está afectado por 4 rufianes, o 4 que defraudan, o 4 aprovechados que eluden, o estamos hablando de un modelo social desde un punto de vista social enfermo. Yo creo que tenemos un modelo tributario socialmente enfermo, porque no grava a los que más tienen, es injusto, no prima la equidad, la desproporción entre la aportación de las rentas del capital y del trabajo es evidente, es un modelo que permite a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones la elusión fiscal. No se combate con eficacia el fraude fiscal porque este fraude fiscal no tiene los instrumentos necesarios para poder realizarlo, la agencia tributaria. Y, por último, quisiera terminar diciendo
que es un milagro que con este modelo tributario lleno de escándalos, que prima a los más poderosos, que carga en las espaldas de las clases populares todo lo que representa el esfuerzo tributario, es un milagro que en España aún la gente quiera contribuir pagando sus impuestos. Porque la pedagogía que hace este Gobierno con sus políticas fiscales es un desastre. Y por esto, y gracias por el tiempo que me añade el señor presidente, pido el voto a este veto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Guillot.